todos, reciban un cordial saludo de las estudiantes de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Magdalena, Geraldine Cueto Gudiño, María Martínez Morales, Ciani Silva Rojas, Yesleni Sarrieta Candamil y quien les habla, Dina Luz Pernet Torres. De la mano de la magíster Iris Candelaria Rivera. El tema para hoy, literatura colombiana y del Caribe. Hablar de literatura colombiana es referirse al conjunto de producciones literarias creadas en Colombia desde la época del Nuevo Reino de Granada hasta los tiempos actuales, a lo que se añade la literatura oral de los indígenas, recopilada primero por los cronistas de Indias y luego por investigadores y antropólogos que hasta la actualidad siguen recogiendo ese tipo de relatos junto con la literatura oral de origen campesino y folclórico. La literatura colombiana actual de la que se tiene registro data del año de 1519, cuando aparecen los primeros documentos que dan cuenta del descubrimiento del Reino de Tierra Firme, que fue el nombre genérico que se le dio a los territorios costeros septentrionales de América del Sur y el litoral caribeño de América Central. Luego se desarrolla principalmente la historiografía en los siglos XVI y XVII con la Crónica de Indias, y aparecen los primeros escritores relevantes como Francisca Josefa del Castillo y Hernando Domínguez Camargo, entre otros. Ya en 1783 se da un nuevo impulso a la literatura con la puesta en marcha de la imprenta real y la expedición botánica bajo la dirección de José Celestino Mutis y el impulso del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora. En el siglo XIX se destacaron autores como Soledad Acosta de Samper, Rafael Pombo, Jorge Isaac, Jorge Eusebio Díaz Castro, entre otros. La literatura colombiana tuvo su mayor crecimiento en el siglo XX, rico en poetas y movimientos poéticos. La literatura colombiana se caracteriza ante todo por su diversidad estilística. En años recientes se ha venido presentando en Colombia un auge de escritores cuyas obras han sido ampliamente acogidas por los lectores hasta el punto de ser llevadas al cine y la televisión. En cuanto a la literatura caribe, es una voz que expresa e implica esa naturaleza del ser caribe, su historia, costumbres, su rebeldía y demás elementos que componen a este individuo. La autobiografía y la poesía son los más apreciados géneros literarios que se desarrollaron entre el siglo XVI y XIX. La historia de la literatura caribeña nos indica que esta está compuesta por la literatura de tradición oral y por la escrita. El contexto en el cual se desarrolló fue en la pluralidad presentada por sus variadas culturas, cada cual con sus propias tradiciones. Leyendas, poemas, cuentos, anécdotas, novelas, ensayos, entre otras. Gustavo Tatis Guerra ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1992. Manuel Zapata Olivella fue importante para la configuración de una tradición narrativa del Caribe colombiano. Héctor Rojas Erazo sitúa la visión costeña hacia una mirada más compleja del ser humano y los fenómenos sociales. Ramón Illán Vaca se ha destacado por la narración de anécdotas, los diferentes puntos de vista y juegos de palabras. En cuanto a la música, el ritmo y danza más conocidos internacionalmente es la cumbia, que conjuga melodías indígenas y ritmos africanos, el porro y el vallenato con sus respectivos juglares. Dentro de las leyendas destacadas tenemos La Llorona y el Hombre Caimán. Y en la literatura indígena, aquellos relatos de los pueblos precolombinos, que es de la que menos noticias se tiene, aunque muchos fueron recogidos en las crónicas de Indias que escribieron los primeros cronistas, algunos de los relatos que sobreviven son relatos de mitología muisca, que fueron recopilados por distintos cronistas de Indias como Fray Pedro Simón o Lucas Fernández de Piedrahíta, entre otros. Algunos de esos relatos son el mito de Bochica o el mito de Bachué. Y una muy representativa, la leyenda del Yurupari, que es una narración de origen amazónico escrita por el indio José Roberto. Es un héroe mítico, conocido en Brasil y Colombia. Recoge una historia originaria de la cuenca del río Baupés. Primitivos Relatos Contados Otra Vez es una compilación de relatos amazónicos compilada por el investigador Hugo Niño en 1977. Esta obra ganó el premio Casa de las Américas en la categoría Literatura para Niños y Jóvenes en 1976.
Esto es todo por hoy. Esperamos que haya sido de su total comprensión y aprendizaje. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Chao, chao.